Amigos, prepárense para una historia que les tocará el alma. Imaginen esto. Un hombre, Ricardo Mendoza, un millonario con un imperio construido sobre la lógica y el control, regresa a su mansión después de cerrar el negocio de su vida. Espera el silencio, la perfección de su mundo sin emociones. Pero en lugar de eso, lo que encuentra en su cocina desata una tormenta que hará temblar los cimientos de su existencia. Su empleada, Carmen, una mujer que ha mantenido su vida en orden, está acunando no uno, sino 2 bebés. Y lo que Ricardo descubre a continuación no solo es una violación de sus estrictas reglas, sino una confrontación directa con su propio pasado, sus miedos más profundos y la posibilidad de un amor que jamás creyó merecer. ¿Podrá este encuentro inesperado transformar a un corazón de hielo en un hogar cálido? ¿O el peso del pasado de Ricardo y las amenazas externas destrozarán la frágil esperanza de una nueva familia? Quédense, porque esta es una historia que no querrán perderse. Una que cambiará sus vidas para siempre, como cambió la de Ricardo. El silencio era lo único que Ricardo Mendoza esperaba encontrar al cruzar el umbral de su mansión en las exclusivas colinas de San Ángel, un bastión de lujo y privacidad, donde cada detalle respondía a su meticulosa exigencia. Había regresado días antes de lo previsto de su extenuante viaje de negocios a Europa, un periplo agotador de interminables reuniones en salones fríos y falsos apretones de manos que caracterizaban el despiadado mundo corporativo. Su empresa tecnológica, Innovatech Solutions, acababa de cerrar el contrato más importante de su carrera, un logro que, en teoría, debería haberlo llenado de euforia. Sin embargo, la victoria se sentía extrañamente vacía, un eco hueco en la vasta soledad de su éxito. A sus 40 y tantos años, Ricardo había construido un imperio desde la nada, un titán de la tecnología forjado en el crisol de la adversidad. Huérfano desde pequeño, su infancia en un orfanato había sido una sucesión de días grises y noches solitarias, una experiencia que lo había marcado a fuego. Había luchado cada día por salir de la pobreza, convirtiendo su dolor en combustible para una ambición implacable. Ahora, con más dinero del que podría gastar en varias vidas, se había vuelto meticuloso hasta el extremo, controlando cada aspecto de su mundo privado con la misma precisión obsesiva con la que manejaba sus negocios multimillonarios. La puerta principal se cerró suavemente tras él, un susurro apenas perceptible que apenas rompía la quietud de la noche. Sus zapatos de cuero italiano, lustrados a la perfección, resonaron contra el mármol pulido del recibidor mientras aflojaba lentamente su corbata de seda, símbolo de la opresión que sentía en su pecho. El jet lag pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo, pero todo lo que anhelaba era el silencio absoluto de su refugio personal, ese santuario inexpugnable que había creado para aislarse del caos del mundo. Sin embargo, algo estaba irremediablemente fuera de lugar, una nota discordante en la sinfonía de su ordenada existencia. Desde la cocina, a través de los pasillos impecables, llegaban sonidos suaves, casi imperceptibles al principio, un murmullo rítmico, un pequeño arrullo que no lograba identificar. Ricardo frunció el ceño, una arruga profunda apareciendo entre sus ojos. Carmen, su empleada doméstica de confianza, tenía instrucciones muy claras, tan cristalinas como el agua: nada de visitas, nada de ruido, nada que alterara la paz casi sagrada de su hogar. Había sido enfático al respecto cuando la contrató meses atrás, valorando su discreción y eficiencia por encima de todo. Sus pasos se volvieron más decididos, cargados de una creciente indignación, mientras se dirigía hacia la fuente de ese sonido anómalo, un presagio de que su mundo, una vez tan predecible, estaba a punto de colisionar con una realidad que desafiaría toda su lógica y control. La cocina, una obra maestra de diseño minimalista con sus líneas limpias, superficies de cuarzo impoluto y electrodomésticos de última generación que parecían sacados de una revista, siempre había sido el orgullo de Ricardo. Era, irónicamente, el corazón de una casa que carecía por completo de calor humano, un espacio funcional, pero estéril. Lo que vio al entrar lo dejó completamente inmóvil, petrificado en el umbral, con el aliento atrapado en los pulmones. Carmen, una mujer en sus 30 y tantos, con una presencia serena y una eficiencia discreta que siempre había admirado, estaba de pie junto a la isla central de la cocina, pero no estaba sola. Contra su pecho, acunados en un portabebés doble de tela artesanal, había 2 diminutas criaturas,
2 bebés que no podían tener más de unos pocos meses. Sus rostros angelicales, enmarcados por mechones dorados que brillaban bajo la luz cálida de la cocina, eran de una inocencia abrumadora. Sus ojos, grandes y curiosos, parecían absorber todo a su alrededor, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse, a la furia silenciosa que se acumulaba en el pecho de su empleador. Carmen, con la cabeza ligeramente inclinada, continuaba su trabajo como si nada. Limpiaba la encimera con movimientos suaves y calculados, meciéndose ligeramente, casi imperceptiblemente, para mantener a los bebés tranquilos. No había notado su presencia, absorta en la burbuja de esa intimidad prohibida. Ricardo sintió cómo la sangre se agolpaba en sus sienes, el pulso martilleando en sus oídos. Su mundo, tan perfectamente ordenado, tan cuidadosamente construido y controlado, acababa de colapsar ante sus ojos en una explosión de pañales, biberones y el aroma tenue de leche de bebé. Él no tenía hijos, nunca los había querido, y había dejado muy claro que su casa era un santuario libre de las complicaciones y el caos inherente a la presencia de niños. La idea misma de la paternidad le resultaba ajena, una debilidad que había evitado a toda costa. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz le salió más áspera de lo que pretendía, una mezcla de shock, incredulidad e indignación cruda que resonó en el impecable espacio. Carmen se congeló instantáneamente. Sus manos dejaron de moverse, pero mantuvo una compostura asombrosa, una dignidad silenciosa. Lentamente, giró hacia él, y Ricardo pudo ver en sus ojos una mezcla de miedo y una determinación férrea que nunca antes le había visto. Señor Mendoza. Su voz era firme, a pesar de las circunstancias extraordinarias. No esperaba que regresara tan pronto. Esa no es una explicación. Ricardo dio un paso hacia ella, su presencia imponente llenando el espacio, proyectando una sombra ominosa sobre Carmen y los pequeños. Te pregunté, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay bebés en mi casa? Los pequeños, como si hubieran percibido el tono elevado de su voz, comenzaron a agitarse. Carmen instintivamente los acunó con más fuerza, susurrando palabras tranquilizadoras en voz baja, un murmullo maternal que intentaba calmar la creciente tensión. Era evidente que había cuidado de ellos antes. Sus movimientos eran naturales, instintivos, impregnados de una ternura que Ricardo encontró profundamente perturbadora. «Son los hijos de mi hermana», respondió finalmente Carmen. Su voz apenas tembló, manteniendo la mirada fija en los ojos gélidos de Ricardo. Había una valentía silenciosa en su postura, una negativa a apartar la vista. Sofía falleció hace poco tiempo en un terrible accidente automovilístico. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cocina, resonando con una amarga familiaridad en los oídos de Ricardo, quien había perdido a sus propios padres de la misma manera. Su esposo, el padre biológico, no pudo lidiar con la pérdida y abandonó a los bebés. La revelación lo golpeó con la fuerza de un puño. Ricardo sintió cómo su mundo se tambaleaba aún más. Las grietas se extendían por la fachada de su existencia controlada. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó. Su voz aún cargada de una ira fría, pero con una punzada de algo más, algo que se negaba a reconocer. «¿Por qué están en mi casa?». Carmen respiró hondo, reuniendo todas sus fuerzas. «Porque no tenía otra opción, señor Mendoza. Mi madre, doña Esperanza, ha estado cuidándolos desde el funeral, pero su salud no es buena. Hace unos días se desmayó mientras cargaba a uno de los bebés. El doctor dijo que ya no puede con la responsabilidad física que implica cuidar a gemelos. Simplemente no tiene la fuerza». Ricardo se acercó más, su sombra cubriendo a Carmen y a los indefensos bebés, que ahora lo observaban con una curiosidad inocente. «Eso sigue sin explicar por qué decidiste traerlos aquí sin mi permiso». Su voz resonó con un peligroso filo. «¿Tienes idea de lo que esto significa? ¿De la responsabilidad legal en la que me has metido? Esta es mi propiedad privada, mis reglas». Carmen levantó la barbilla, desafiante, una llama de fuego en sus ojos que contrastaba con su usual serenidad. «Sé que cometí un error al no pedirle permiso, señor Mendoza. Lo sé, pero estos bebés son mi familia. Santiago y Valentina son todo lo que me queda de Sofía. No voy a permitir que terminen en el sistema de adopción, separados y olvidados». Sus últimas palabras, pronunciadas con una pasión feroz, lo golpearon con una fuerza inusitada. «Ese no es mi problema». La voz de Ricardo resonó por toda la cocina, haciendo que el pequeño Santiago,
que había estado observando la escena con una fascinación silenciosa, comenzara a llorar. El sonido agudo y desesperado del bebé cortó el aire como una navaja afilada, y Ricardo sintió una punzada extraña, casi imperceptible, en el pecho, un eco lejano de una emoción que había reprimido durante décadas. Carmen comenzó a mecerse más intensamente, susurrando palabras de consuelo a los gemelos, tratando de calmar la tormenta que se había desatado. «Tiene razón, señor Mendoza», dijo Carmen, su voz ahora más suave, pero cargada de una verdad innegable que resonó en el elegante espacio. «No es su problema, pero tampoco es el problema de estos bebés haber perdido a sus padres de forma tan trágica. Tampoco es culpa de Valentina que su padre no haya podido enfrentar su dolor y los haya abandonado. Y definitivamente no es culpa de Santiago que yo no tuviera a dónde más recurrir». Sus palabras, pronunciadas con una calma que desarmó la furia de Ricardo, lo golpearon como puños invisibles, derribando las barreras que había levantado alrededor de su corazón. Había algo en la forma en que Carmen defendía a esos niños, en la fiereza protectora de su voz y en el resplandor de sus ojos, que removió memorias que había enterrado profundamente, recuerdos de una vulnerabilidad que él había jurado nunca más experimentar. Una parte de él, la parte lógica y controladora, gritaba que Carmen había violado todas sus reglas, pero otra, una parte más antigua y herida, sentía una conexión innegable con su desesperación. «No me importa cuáles sean las circunstancias», dijo Ricardo. Aunque su voz había perdido parte de su fuerza inicial, su tono ahora más cercano a un murmullo que a una orden. «Violaste las reglas básicas de tu empleo. Trajiste responsabilidades no autorizadas a mi propiedad privada. Esto es inaceptable». Carmen lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. «¿Y qué sugiere que haga, señor Mendoza?», preguntó, su voz un desafío silencioso. «¿Que los abandone en la calle? ¿Que finja que no existen? Estos bebés no pidieron nacer. No pidieron perder a su madre de forma tan cruel, y ciertamente, no pidieron que su padre los abandonara cuando más lo necesitaban». Ricardo sintió cómo su argumentación lógica, la base de toda su existencia, comenzaba a tambalearse, a resquebrajarse. Había construido su vida entera sobre la base de que las emociones eran debilidades, que los lazos familiares solo traían complicaciones y dolor. Había evitado el afecto, el apego, el amor, creyendo que la independencia total era la única fortaleza. Pero mirando a Carmen, viendo la forma en que protegía a esos niños con la ferocidad silenciosa de una leona defendiendo a sus cachorros, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. La imagen de sus propios ojos infantiles, llenos de la misma desesperación y abandono, surgió de las profundidades de su memoria, una punzada aguda de un pasado que había intentado borrar. La visión de la soledad que había sido su compañera desde niño, ahora se reflejaba en los pequeños rostros inocentes de Santiago y Valentina, y por primera vez, sintió que su lógica era insuficiente, que su control se desvanecía ante la cruda realidad del amor incondicional y la vulnerabilidad absoluta. «Esto no puede continuar», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para ella, su voz apenas un susurro que se perdió en el eco de su vasta cocina. El tono ya no era de ira, sino de una profunda incertidumbre, un indicio de la fractura en su coraza emocional. «Lo sé», respondió Carmen, y por primera vez su voz se quebró ligeramente, una fisura en su inquebrantable fortaleza. Las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. «Sé que no puedo seguir trayéndolos aquí. Sé que necesito encontrar otra solución, otra forma de cuidarlos. Solo necesito un poco más de tiempo, señor Mendoza. Un poco más de tiempo para organizar algo más permanente para ellos, para mi madre y para mí». Ricardo la observó en silencio, su mente trabajando a 1000 por hora. Carmen no había intentado mentir o manipularlo. No había buscado excusas elaboradas, ni había tratado de hacerlo sentir culpable. Una táctica que la mayoría de la gente habría intentado. Simplemente había puesto todas las cartas sobre la mesa, aceptando las consecuencias de sus acciones, mientras se mantenía firme en su convicción inquebrantable de proteger a los gemelos. Su dignidad en medio de la desesperación lo desarmó aún más, una cualidad que respetaba, aunque rara vez la experimentaba en su propio mundo. «¿Cuánto tiempo han estado aquí?», preguntó finalmente, su voz un poco más suave de lo que se permitiría normalmente. «Esta es la primera vez, señor Mendoza», admitió Carmen, y la honestidad en su voz fue palpable.
Mi madre tuvo otro episodio esta mañana. Los doctores dijeron que necesita reposo absoluto. No tenía a nadie más que pudiera cuidarlos hoy y no podía faltar al trabajo. Usted dependía de que la casa estuviera perfecta para su regreso. La ironía de la situación no se le escapó a Ricardo. Carmen había arriesgado su empleo, su única fuente de ingresos, para cumplir con sus responsabilidades, tanto laborales como familiares, encontrándose atrapada entre dos mundos que demandaban su completa dedicación, dos mundos que él mismo había mantenido tan rígidamente separados en su propia vida. Los gemelos, como si hubieran percibido la pausa en la confrontación, se habían vuelto a calmar, sus pequeños puños aferrados a la tela de la blusa de Carmen, un agarre instintivo y vulnerable. Valentina había cerrado sus ojos, durmiendo pacíficamente, mientras Santiago seguía despierto, sus ojos oscuros y brillantes, explorando curiosamente la vasta y fría cocina. Por un momento, Ricardo se encontró hipnotizado por la inocencia absoluta en esas pequeñas caras, un contraste tan marcado con la dureza de su propia vida. «No puedo permitir que esto vuelva a suceder», dijo finalmente, aunque su tono había perdido toda la dureza inicial, reemplazada por una resignación teñida de algo más complejo. Carmen asintió, lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos, su postura tensa. «Entiendo perfectamente, señor Mendoza. Buscaré otra alternativa de inmediato. No volverá a pasar». Ricardo se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando la escena. Su mente racional le decía que debería despedir a Carmen en ese mismo momento, que debería mantener los límites infranqueables que había establecido tan cuidadosamente alrededor de su vida. Pero otra parte de él, una parte que había mantenido enterrada bajo capas de ambición y control durante décadas, susurraba algo completamente diferente, algo que lo asustaba y lo intrigaba al mismo tiempo. Un eco de su propia infancia, de su propia necesidad de un hogar, resonaba en lo más profundo de su ser. La noche había caído sobre la mansión como un manto pesado y silencioso, envolviendo el gran edificio en una oscuridad que Ricardo normalmente encontraba reconfortante. Sin embargo, en esta ocasión, no podía encontrar paz en su habitación. Las imágenes de Carmen con los gemelos se repetían en su mente como un disco rayado que se negaba a detenerse. Los pequeños rostros angelicales, la fiereza silenciosa de Carmen. Se había encerrado en su estudio después de la confrontación, tratando de sumergirse en informes financieros y proyecciones de mercado, buscando la familiaridad de los números y la lógica. Pero las cifras se difuminaban ante sus ojos, y la frialdad de los datos no lograba apaciguar la agitación de su espíritu. Había despedido a Carmen con una frialdad calculada, con palabras precisas y distantes, diciéndole que recogiera sus cosas y se marchara al día siguiente. Pero mientras las palabras salían de su boca, algo dentro de él se había rebelado contra su propia decisión. La forma en que ella había aceptado su destino sin súplicas, sin dramáticos, simplemente asintiendo con dignidad mientras sostenía a los bebés más cerca de su pecho, lo había perturbado profundamente, un gesto de fortaleza y amor que contrastaba con la vaciedad de su propia existencia. A las 3 de la madrugada, Ricardo se rindió ante el insomnio. La batalla contra sus pensamientos perdía terreno. Se levantó de la cama y caminó descalzo hasta la ventana de su habitación, que daba al jardín trasero. La luna llena iluminaba los meticulosos senderos de césped y las fuentes ornamentales que había mandado instalar años atrás, obras de arte paisajísticas perfectas en su ejecución. Todo era perfecto, ordenado, sin vida. Sus pensamientos derivaron, inevitablemente, hacia memorias que había mantenido bajo llave durante décadas, encapsuladas en la bóveda de su pasado. Su propia infancia en el orfanato, un lugar llamado Esperanza Nueva, había sido una sucesión de días grises y noches solitarias, una experiencia que lo había moldeado. Recordaba vívidamente el día que llegó allí con apenas 5 años, después de que un accidente automovilístico le arrebatara a sus padres de la forma más cruel e inesperada. La ironía no se le escapaba ahora. Los gemelos de Carmen habían perdido a su madre exactamente de la misma manera que él había perdido a la suya. Era un eco doloroso que resonaba en lo más profundo de su ser, una conexión que no podía ignorar. Esa noche, la soledad de su mansión, el lujo que lo rodeaba, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, se sentía como una prisión, un recordatorio de lo que le faltaba. Su corazón, que había creído endurecido e impenetrable, sentía una punzada,
un atisbo de una emoción largamente reprimida que amenazaba con desbordarlo. La imagen de los pequeños rostros de Santiago y Valentina, los ojos curiosos de Santiago, la fragilidad de Valentina, se incrustaron en su mente, y con ellos, la realización dolorosa de que su vida, con todo su éxito, carecía de lo más esencial, el calor de una conexión humana, el desorden hermoso de una familia. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de su estudio, Ricardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo por su audacia y su desviación de su rutina habitual. Se vistió rápidamente, con una determinación renovada, y salió de la mansión antes de que Carmen llegara para recoger sus pertenencias. Tenía una misión que cumplir, algo que no había hecho en más de 2 décadas, algo que lo llevaría de vuelta al lugar donde todo había comenzado. El orfanato Esperanza Nueva seguía en pie en el mismo barrio deteriorado de la ciudad donde lo había dejado, un edificio de ladrillo viejo que parecía haberse encogido con el paso del tiempo. La fachada necesitaba urgentemente una nueva capa de pintura, y el pequeño jardín frontal mostraba signos evidentes de abandono, con hierba crecida y flores marchitas, pero la estructura principal permanecía sólida, un testamento silencioso a su resistencia. Ricardo estacionó su automóvil de lujo, un vehículo que desentonaba ostensiblemente con el entorno, frente al edificio. Al bajar, sintió cómo los años se desvanecían a su alrededor, como si el tiempo se doblara y lo transportara a su infancia. El aire olía a humedad y a un dejo de esperanza mezclada con resignación. La directora actual, una mujer mayor de rostro amable pero cansado llamada Elena Vázquez, lo recibió con sorpresa y una curiosidad apenas disimulada. Pocos exresidentes regresaban voluntariamente, y mucho menos en automóviles que costaban más que el presupuesto anual de la institución. «Señor Mendoza», dijo Elena, mientras lo guiaba a través de pasillos que olían exactamente igual que en sus recuerdos, una mezcla de desinfectante, comida de olla y sueños infantiles. «¿Qué lo trae de vuelta después de tantos años? Es una visita inesperada, le aseguro». Ricardo observó las paredes, que alguna vez estuvieron decoradas con dibujos infantiles de colores vibrantes, ahora descoloridos por el sol y el tiempo, y fotografías de graduaciones modestas, sonrisas inocentes que buscaban un futuro mejor. «Necesito recordar algunas cosas, Elena», respondió Ricardo. Su voz era inusualmente suave. «Y también quiero saber cómo está funcionando este lugar actualmente. Necesito entender la realidad». Elena lo llevó a su oficina, un espacio pequeño pero organizado, donde archivos y carpetas se apilaban hasta el techo, una montaña de historias no contadas. «Las cosas no han sido fáciles, señor Mendoza», admitió, mientras servía café en tazas desportilladas, un gesto de hospitalidad que él no había experimentado en su propia casa en años. «La financiación gubernamental se ha reducido drásticamente y las donaciones privadas escasean. Tenemos lista de espera para poder aceptar nuevos niños». «Es desgarrador». «¿Lista de espera?». Ricardo frunció el ceño, el horror comenzando a instalarse en su pecho. La idea de niños esperando un lugar lo golpeó con fuerza. «Sí», suspiró Elena, «hay más niños necesitando un hogar seguro del que podemos proporcionar. Solo el mes pasado tuvimos que rechazar a 3 familias que querían entregar a sus bebés porque simplemente no tenemos espacio ni recursos. No podemos ofrecerles el cuidado que merecen». Las palabras de Elena cayeron sobre Ricardo como piedras pesadas y dolorosas. Pensó en Santiago y Valentina, en la desesperación que había visto en los ojos de Carmen, en las pocas opciones reales que tenía una mujer trabajadora enfrentando una crisis familiar. Una punzada de culpa lo atravesó, un recordatorio de la facilidad con la que él había juzgado a Carmen, ignorando la magnitud de su desesperación. «¿Qué pasa con los bebés que no pueden aceptar, Elena?», preguntó Ricardo. Aunque temía la respuesta, su garganta se apretaba ante la anticipación. Elena suspiró profundamente, la fatiga de años de lucha por los desfavorecidos grabada en su rostro. «Intentamos conectar a las familias con otros orfanatos en ciudades vecinas, señor Mendoza, pero la mayoría están en situaciones similares, sobrecargados y sin recursos. Algunos bebés, bueno, algunos se pierden en el sistema, cambian de hogar temporal en hogar temporal, de familia de acogida en familia de acogida. Nunca establecen vínculos reales. Nunca encuentran la estabilidad que un niño necesita para crecer sano. Es un ciclo devastador». Ricardo sintió un nudo en el estómago, un dolor visceral que le recordaba su propia infancia fragmentada.
Y las familias que se ven forzadas a entregar a sus hijos, Elena, ¿cómo lo llevan? Es devastador para todos los involucrados, respondió Elena. Sus ojos se humedecieron ligeramente. He visto padres y familiares que se quedan en el estacionamiento durante horas después de entregar a un bebé, llorando solos en sus automóviles. La mayoría no lo hace por falta de amor, señor Mendoza, sino por falta de recursos. Es una decisión que los persigue por el resto de sus vidas. Mientras Elena hablaba, Ricardo recordó vívidamente sus primeros días en el orfanato, la confusión abrumadora, el miedo constante, la sensación de haber sido abandonado por el mundo entero, una herida que nunca había sanado. Recordó a otros niños que llegaban en circunstancias similares, algunos tan pequeños que aún no sabían caminar, sus ojos llenos de una tristeza que trascendía su edad. ¿Puedo ver las instalaciones?, preguntó, sintiendo la necesidad de confrontar de cerca esa realidad. Elena lo guió a través del edificio. Los dormitorios estaban limpios, sí, pero claramente sobrepoblados, con camas literas apiñadas y poco espacio para la individualidad de cada niño. En el área de juegos, Ricardo observó a niños de todas las edades interactuando con juguetes donados y libros de cuentos gastados, la mayoría con páginas dobladas y cubiertas rotas. Sus risas llenaban el aire, pero él podía ver la melancolía en algunos rostros jóvenes, la misma expresión de anhelo que recordaba en su propio reflejo décadas atrás. Luego llegaron al área de bebés, y Ricardo se detuvo abruptamente en el umbral, una sensación de ahogo invadiéndolo. Había al menos 12 cunas alineadas en 2 filas, cada una ocupada por un bebé o niño pequeño, sus pequeñas vidas a merced del destino. Las cuidadoras, claramente abrumadas por la proporción, se movían de cuna en cuna, tratando de atender las necesidades básicas de cada pequeño, pero era una batalla perdida. Esta es nuestra área más desafiante, señor Mendoza, explicó Elena con voz resignada. Los bebés requieren atención constante, individual, y francamente no tenemos suficiente personal. Una cuidadora para 6 o 7 bebés no es ideal, pero es lo mejor que podemos hacer con nuestro presupuesto actual. Las donaciones apenas cubren los pañales y la fórmula. Ricardo observó a una bebé que no podía tener más de unos meses, llorando en su cuna, sus pequeños brazos agitándose desesperadamente, buscando el consuelo que no llegaba lo suficientemente rápido. La imagen de Valentina y Santiago, acunados en los brazos de Carmen, apareció en su mente, un contraste conmovedor entre el amor inmediato y la espera desesperada. La pequeña agitaba sus bracitos, sus labios temblaban en un llanto silencioso que lo conmovió hasta lo más profundo. ¿Qué pasó con sus padres?, preguntó Ricardo, señalando hacia la bebé que lloraba en su cuna, sintiendo una punzada de compasión que no había experimentado en años. Elena suspiró, su mirada llena de tristeza. Madre adolescente, señor Mendoza. Su familia la rechazó cuando se enteró del embarazo. El padre desapareció en cuanto supo que sería padre. Ella trató de cuidar a la bebé durante unos meses, sola, pero no tenía apoyo ni recursos, ni familia que la ayudara. Finalmente, tomó la decisión más difícil de su vida, la de entregarla. No es la primera vez que vemos algo así. Las palabras resonaron en el pecho de Ricardo como campanas de iglesia, dolorosas y familiares. Pensó en Carmen, enfrentando una situación no muy diferente, luchando desesperadamente por mantener unida a su familia adoptiva. Pensó en la soledad de esa madre adolescente, reflejada en su propia soledad infantil. Elena, ¿qué se necesitaría para mejorar significativamente las condiciones aquí?, preguntó Ricardo, su voz firme, con una nueva determinación. Elena lo miró con curiosidad, un destello de esperanza en sus ojos cansados. Se refiere hipotéticamente, señor Mendoza. No, Elena, no me refiero hipotéticamente, me refiero específicamente. A partir de hoy. Elena, con una mezcla de incredulidad y una cautelosa esperanza, sacó una carpeta desgastada de su escritorio cuando regresaron a la oficina. Tengo un plan de mejoras, señor Mendoza, que he estado desarrollando durante años, con la esperanza de un milagro. Pero siempre ha sido más un sueño que una posibilidad real. Durante la siguiente hora, Elena le mostró proyecciones detalladas, visualizaciones de cómo el orfanato podría transformarse. Habló de la renovación de las instalaciones, la contratación de personal adicional para garantizar una proporción de cuidadores más adecuada para los bebés, programas de educación temprana para estimular su desarrollo cognitivo,
apoyo psicológico para niños traumatizados y, crucialmente, un fondo de emergencia para ayudar a familias en crisis antes de que se vieran forzadas a entregar a sus hijos. Un programa de prevención que Ricardo reconoció al instante como vital. ¿Cuánto?, preguntó Ricardo directamente, cortando la presentación de Elena con la eficiencia de un empresario acostumbrado a ir al grano. Para implementar todo esto, señor Mendoza, estamos hablando de varios millones de pesos. Es una cantidad imposible para nosotros, un sueño inalcanzable. Ricardo permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había visto y escuchado, la magnitud de la necesidad y la oportunidad que se le presentaba. Finalmente, con una decisión tomada, sacó su teléfono satelital, de última generación, y marcó el número de su abogado personal. López, dijo con voz grave y autoritaria, necesito que prepares inmediatamente una donación sustancial a una organización benéfica. Sí, hoy mismo. Que la transferencia se haga en las próximas horas. Elena lo miró con asombro. Sus ojos brillaban con lágrimas de incredulidad mientras Ricardo discutía números que superaban sus proyecciones más optimistas, cifras que transformarían el destino de cientos de niños. Después de colgar, Ricardo se dirigió hacia Elena. Tendrás tu financiación, Elena, todo lo que necesites para implementar tu plan. Pero necesito que me hagas un favor a cambio. Por supuesto, señor Mendoza, lo que necesite, lo que sea que esté en mi poder. Quiero que mantengas un registro detallado de cada bebé que llegue aquí, especialmente aquellos cuyas familias estén considerando entregarlos por razones económicas. Quiero crear un programa de apoyo preventivo, un escudo antes de que la tragedia se convierta en abandono. Elena asintió vigorosamente, aún procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar, el milagro que se estaba desarrollando ante sus ojos. Mientras Ricardo se preparaba para marcharse, Elena lo detuvo en la puerta. ¿Puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esto hoy, señor Mendoza? No es su forma habitual de actuar. Ricardo se quedó inmóvil en la puerta, con la mano en el pomo. Ayer conocí a una mujer que arriesgó todo por proteger a 2 bebés. Elena me hizo recordar que hay batallas que valen la pena pelear, incluso cuando las probabilidades están en contra, y que el amor, a veces, es la inversión más valiosa de todas. Durante el viaje de regreso a su mansión, el imponente automóvil de lujo de Ricardo parecía flotar sobre el asfalto. Él reflexionó sobre las decisiones trascendentales que había tomado en las últimas 24 horas. Había despedido a Carmen por violar sus reglas, por irrumpir en su mundo ordenado, pero ¿no había él violado sus propias reglas al donar una fortuna a un orfanato impulsivamente, movido por una emoción pura y avasalladora? La diferencia, se dio cuenta, era la motivación. Carmen había actuado por amor y necesidad desesperada, por un instinto primordial de protección. Él, por otro lado, había actuado por... ¿qué exactamente? ¿Culpa? ¿Redención? O tal vez, por primera vez en décadas, por algo que se parecía peligrosamente a la compasión, a una conexión con su propio pasado que se había negado a reconocer. Al llegar a su casa, vio el automóvil modesto de Carmen estacionado en el camino de entrada. Su corazón, que creía inquebrantable, se aceleró involuntariamente, un tamborileo en su pecho que resonaba con anticipación y nerviosismo. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, tanto la de despedirla como la de lo que había hecho esa mañana, las semillas de un cambio profundo, sembradas en el frío jardín de su mansión. Entró a la casa y encontró a Carmen en la cocina, la misma cocina que había sido el escenario de su confrontación inicial, empacando silenciosamente sus pertenencias personales en una humilde caja de cartón. No había rastro de los gemelos, y Ricardo sintió una punzada extraña de decepción, un vacío inesperado en el espacio que antes había sido ocupado por la vida. Carmen, dijo suavemente, su voz un murmullo que apenas rompió el silencio. Ella se giró, y él pudo ver que había estado llorando en soledad, aunque su postura permanecía digna, una fortaleza silenciosa. Señor Mendoza, terminé temprano hoy para poder recoger mis cosas sin molestarlo. No quería causar más inconvenientes. Necesitamos hablar. Carmen cerró la caja con un suave golpe y se enderezó. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas que había derramado, mostraban ahora una mezcla de cansancio y resignación. Si es sobre referencias laborales, entiendo que probablemente no pueda proporcionarlas dadas las circunstancias, señor Mendoza. No espero nada. No es sobre referencias. Ricardo se acercó lentamente.
Su presencia ya no imponente, sino cautelosa. Es sobre los bebés, Carmen, y sobre ti. Y sobre algunas decisiones que necesito reconsiderar, decisiones que tomé con la cabeza, pero no con el corazón. Por primera vez desde que había regresado, vio un destello de esperanza en los ojos de Carmen, seguido inmediatamente por una cautela instintiva, como un animal herido que no se atreve a confiar. El silencio en la cocina era tan espeso que parecía poder cortarse con un cuchillo, cargado con el peso de las palabras no dichas y las emociones latentes. Carmen mantenía sus manos firmemente apoyadas sobre la caja de cartón, como si fuera un escudo que la protegiera de lo que estaba por venir, de la incertidumbre. Sus ojos ahora mostraban una mezcla de esperanza y terror que le partía el alma a Ricardo, un reflejo de su propia vulnerabilidad. «Los bebés», comenzó Ricardo, sintiendo cómo cada palabra pesaba una tonelada, cómo el aire mismo se volvía denso. «¿Dónde están ahora?» «Con mi madre, señor Mendoza», respondió Carmen, su voz apenas un susurro. A pesar de su condición, ella insistió en cuidarlos mientras yo venía a recoger mis cosas. Dice que prefiere colapsar cuidando a sus nietos adoptivos que vivir con la culpa de no haberlo intentado. Ricardo cerró los ojos por un momento. La imagen de una abuela enferma sacrificando su bienestar por dos bebés, que ni siquiera eran técnicamente su responsabilidad, lo golpeó como un martillo en el pecho. Era exactamente el tipo de amor incondicional que él nunca había experimentado, el tipo de conexión familiar que había observado desde lejos durante toda su vida, un espectador en su propia existencia. «Carmen, lo que voy a decirte va a sonar increíble, pero necesito que me escuches», dijo Ricardo, dando un paso hacia ella, su voz cargada de una vulnerabilidad que él rara vez permitía. «Esta mañana fui a un lugar al que no había regresado en 25 años, un lugar que pensé que había borrado de mi memoria». Ella levantó la vista, confundida por el cambio repentino de tema, por la intimidad inusual en su tono. «Fui al orfanato donde crecí, Esperanza Nueva». Los ojos de Carmen se agrandaron con sorpresa. Ricardo nunca había compartido detalles de su pasado con ninguno de sus empleados. Para todos los efectos, su vida había comenzado cuando fundó su empresa, como si hubiera emergido de la nada. «Señor Mendoza, yo no sabía que usted...» «Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando tenía 5 años. Carmen», continuó Ricardo, ignorando la interrupción, inmerso en su propia revelación. «Exactamente la misma edad que aparenta tener Santiago. Pasé los siguientes 13 años de mi vida en ese lugar, viendo llegar y partir a cientos de niños, algunos adoptados por familias amorosas, otros simplemente trasladados a diferentes instituciones, cuando cumplían la mayoría de edad, desapareciendo en el sistema». Carmen dejó caer sus manos de la caja, completamente absorta en la revelación, en la confesión íntima de su empleador. «Durante todos estos años me convencí de que la soledad era una fortaleza, que no necesitar a nadie era una virtud suprema», continuó Ricardo, su mirada perdida en los recuerdos de su infancia. «Construí mi imperio sobre la base de que las emociones eran debilidades y que los lazos familiares solo complicaban las decisiones racionales, las hacían ineficientes». Ricardo se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín perfectamente manicurado que se extendía más allá, un espejo de su vida controlada. «Pero ayer, cuando te vi con Santiago y Valentina, cuando escuché la pasión en tu voz mientras los defendías, algo dentro de mí se rompió, o tal vez, algo finalmente se arregló». Carmen permaneció inmóvil, temiendo que cualquier movimiento o palabra pudiera romper el hechizo de este momento de vulnerabilidad compartida, de esta conexión inesperada. Esta mañana en el orfanato, vi bebés abandonados por familias que no tuvieron más opción que entregarlos. Familias que se quedaron llorando en estacionamientos. Vi cuidadoras abrumadas tratando de dar amor a una docena de niños a la vez. Vi el futuro que les esperaba a Santiago y Valentina si su familia se desmoronaba. El mismo futuro que me tocó a mí. Ricardo se giró hacia Carmen, y ella pudo ver lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Un brillo inusual en el rostro del millonario. «Doné 5 millones de pesos para mejorar las instalaciones del orfanato y crear un programa de apoyo preventivo para familias en crisis. Un pequeño paso para evitar más tragedias. Pero cuando salí de allí, Carmen, me di cuenta de que todo el dinero del mundo no puede reemplazar lo que tú estás ofreciendo a esos bebés. Una familia que los ama incondicionalmente, un escudo contra la crueldad del mundo».
Carmen sintió como si el aire hubiera abandonado completamente sus pulmones. La magnitud de las palabras de Ricardo la dejó sin aliento. No entiendo qué está tratando de decirme, señor Mendoza. Esto es demasiado. Te estoy diciendo que cometí un error terrible al despedirte, Carmen. Te estoy diciendo que quiero que te quedes, no solo como mi empleada doméstica, sino como parte de algo más grande, de algo que aún no sé cómo definir, pero que siento que es vital. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como puentes esperando ser cruzados, la posibilidad de un futuro impensable. ¿Qué está proponiendo exactamente, señor Mendoza? La voz de Carmen tembló con una mezcla de esperanza y una incredulidad apenas contenida. Ricardo respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado, arriesgando todo. Esta mansión tiene 8 habitaciones, Carmen, comenzó Ricardo, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente, delatando la magnitud de su propuesta. 2 de ellas podrían convertirse fácilmente en una guardería y un área de juegos, espacios llenos de luz y vida para Santiago y Valentina. Hay espacio suficiente para que tu madre viva aquí cómodamente, con acceso a la atención médica especializada que necesita, a la tranquilidad de un hogar sin preocupaciones. Necesito entender qué significa ser parte de una familia, incluso si es una familia no convencional, formada por las circunstancias más extrañas, por el destino más inesperado. Necesito sentirme parte de algo, Carmen, algo que mi dinero no puede comprar. ¿Me está pidiendo que viva aquí, señor Mendoza, con los bebés, con mi madre? La incredulidad era palpable en su voz, una mezcla de asombro y una cautelosa alegría. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrar que el dinero puede usarse para algo más que acumular poder y riquezas, Carmen. Te estoy pidiendo que me ayudes a convertir esta casa vacía en un hogar lleno de vida, de risas, de ese caos hermoso que solo los niños pueden traer. Carmen sintió como las lágrimas comenzaban a correr libremente por sus mejillas, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora, de una esperanza que había creído perdida. Señor Mendoza, esto es más de lo que jamás podría haber soñado, más de lo que jamás me atreví a pedir, pero necesito entender sus motivaciones más profundas. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué esta transformación tan repentina? Ricardo se acercó hasta quedar a solo unos pasos de distancia. El aire entre ellos vibraba con una electricidad silenciosa. Porque ayer me hiciste una pregunta que no he podido sacármela de la cabeza, Carmen. Me preguntaste si sabía lo que les pasaba a los niños en el sistema, si sabía qué tan rápido desaparecían en una burocracia que no se preocupaba por ellos, que los trataba como números, no como pequeñas almas. Hizo una pausa, recolectando sus pensamientos, su voz apenas un susurro cargado de dolor. La verdad es que sí lo sabía, Carmen. Lo sabía porque yo fui uno de esos niños, y durante 30 años he estado fingiendo que esa experiencia no me marcó, que no me convirtió en alguien incapaz de formar conexiones reales con otros seres humanos, incapaz de amar y ser amado. Carmen sintió como si estuviera presenciando el derrumbe de una presa emocional que había estado conteniendo décadas de dolor reprimido, de una soledad que ahora, por primera vez, se atrevía a confesar. Cuando vi la forma en que protegías a Santiago y Valentina, cuando escuché la determinación en tu voz al decir que no los abandonarías sin importar las consecuencias, reconocí algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo, algo que mi dinero nunca pudo comprar. ¿Qué reconoció, señor Mendoza?, preguntó Carmen, su voz apenas audible. Reconocí lo que se siente tener a alguien que lucharía por ti sin condiciones, Carmen, algo que nunca tuve, pero que esos bebés tienen en ti y en tu madre. Reconocí la verdadera fortaleza de una familia, el escudo impenetrable del amor. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni incómodo, sino lleno de posibilidades, de nuevos comienzos, de una promesa tácita. Hay algo más que necesitas saber, Carmen, dijo Ricardo, su voz ahora más ligera, como si un peso gigantesco se hubiera desprendido de sus hombros. Sacó su teléfono. La familiaridad del aparato le daba un pequeño anclaje a su antiguo mundo. Esta mañana le pedí a mi abogado que investigara a fondo la situación legal de Santiago y Valentina. No podemos dejar nada al azar. Carmen se tensó inmediatamente, la preocupación por el futuro de los bebés eclipsando la alegría del momento.